Hola, yo soy Daniel Luna Soto, yo nací en Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional. En este lunes 16 de diciembre del año 2024, en mi refugio librero Claudia Sheinbaum, la campana histórica, regrésala, José Alfredo Jiménez, Premio Nobel de Literatura. Yo conocí a Ramón Vargas Salguero. Yo soy alumno de Ramón Vargas Salguero. Ramón Vargas Salguero es un arquitecto que ha marcado la historia de la teoría de la arquitectura en México. El primer arquitecto que en México se preocupa por darle cohesión, darle coherencia, construir un cuerpo teórico que nos ayude a entender la realidad de la arquitectura mexicana, allá por hace un siglo, fue José Villagrán García. José Villagrán García se transforma en el arquitecto teórico que es capaz de construir lo que nos permite entender lo que es la arquitectura en México. Este libro es el libro de texto, es el libro publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México que nos permitía a los jóvenes estudiantes adentrarnos en la búsqueda del porqué de la arquitectura, del para qué de la arquitectura, del cómo de la arquitectura, del origen de la arquitectura. La arquitectura postrevolucionaria encuentra en este cuerpo teórico muchas de las razones, muchas de los por qué y de los para qué en el siglo XX. Y José Villagrán García tiene sus seguidores, sus alumnos, lógicamente. Y entre sus alumnos, el que sobresale sin duda alguna es Ramón Vargas Salguero. Yo lo conocí por allá a mediados de los 90s, gracias a la existencia de los eventos de la ASINEA, de la Asociación Nacional de Escuelas de Arquitectura. Y ya comentaba en algún video que la primera vez que yo tuve un intercambio directo con él de ideas, producto de mi enorme ignorancia y seguramente de mi gran soberbia, me hicieron ponerme al tú por tú con Ramón Vargas Salguero. Y todo consistió en mi insistencia de que era fundamental construir una idea de lo que es la arquitectura, lo que quiere decir arquitectura, lo que significa arquitectura. Y yo decía en ese foro que los estudiantes llegamos a la escuela y tal vez la idea de arquitectura es la idea que manejan los medios masivos de comunicación, la ideología dominante, y es sin duda alguna la idea que manifiesta y justifica la realidad arquitectónica de México. ¿Y cuál es la realidad arquitectónica de México del siglo XX? Sin negar los pocos o muchos avances que se han dado en la producción de la habitación humana, de las casas habitación, sin negar ese gran avance que se da en el siglo XX, porque hace un siglo, a principios del siglo XX, cuando estalla la revolución, entre otras razones, era que la inmensa mayoría de los mexicanos no tenían en qué caerse muertos, no tenían una casa propia. Y ese tema yo lo he abordado en mi caso familiar. Yo provengo de una familia que no teníamos casa propia. Mi papá y mi mamá no tenían casa propia, ni mis abuelos, ni mis bisabuelos, ni mis tatarabuelos. Soy la historia de la arquitectura mexicana viva.
y la segunda mitad del siglo XX, a finales del siglo XX, mi familia se hace de una casa propia. Y también yo a finales del siglo XX soy capaz de adquirir una casa propia de interés social, con todos los recovecos y las trampas que hoy podemos ver con toda claridad en el manejo faccioso y fraudulento del Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores, el Infonavit. Y esa era, de alguna manera, una teoría de la arquitectura que veía y justificaba la existencia de grandes obras arquitectónicas, de los grandes museos, de los grandes edificios, para que la inmensa mayoría los admiráramos. Y los estudiantes de arquitectura llegábamos y nos convertíamos en los aspiracionistas, en los que aspirábamos en ser los autores de las grandes obras. Y por supuesto, eso conllevaba el beneficio económico personal. ¿Cómo no podías tú aspirar a ser como... No sé por qué siempre me viene a la mente el nombre de Abraham Zabludovsky, el hermano de Jacobo Zabludovsky, el hermano del hombre que su palabra en el noticiero 24 horas era la voz de la clase dominante, era la voz del gobierno. No había comunicación verdaderamente, eran notificaciones de lo que ellos hacían, eran las ideas que nosotros a veces aceptábamos acríticamente. Y es entonces, desde 1952, cuando Ramón Vargas Salguero entra a estudiar arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México, cuando se forma, él siendo alumno, como el gran teórico de la arquitectura mexicana. Ramón Vargas Salguero, que acaba de morir hace unos cuantos días, tiene ya 7 días que ha muerto. Yo recuerdo haber asistido a la presentación de su libro allí en la Facultad de Arquitectura, y él me invitó personalmente a que fuera, y por supuesto que fui. Yo le decía que él era mi maestro, mi gran maestro, y que yo les decía a los alumnos, y eso era cierto, eso es verdad. Yo les decía a mis alumnos, Ramón Vargas Salguero es el mejor teórico de la arquitectura mexicana. Mientras que algunos acusaban a José Villagrán García de ser un idealista, de ser alguien que no pugnaba por reconocer la realidad y plantear la forma de modificarla, de rehacerla, de buscar, como sí lo plantea de manera puntual Ramón Vargas Salguero en su obra, de la que yo espero hablar varias ideas en varios videos. Y por ejemplo, en este texto que se llama Los arquitectos en una encrucijada, creo que esta obra que presenta Ramón Vargas Salguero nos presenta la realidad de su vida. Mientras que José Villagrán García, el gran teórico de la arquitectura mexicana del siglo XX, de alguna manera convive, concilia, dialoga con la realidad política económica del siglo XX, la de grandes mayorías sin habitación. Ramón Vargas Salguero surge como parte del movimiento del 68. Ramón Vargas Salguero fue un actor fuerte del movimiento del 68, y es este pensamiento de no estar de acuerdo con la realidad y de hacer lo necesario para transformarla, y surge entonces esta idea de los arquitectos: o nos quedamos con las viejas ideas del pasado y aceptamos pusilánimemente lo que está pasando, o buscamos que la inmensa mayoría de los mexicanos tengan un techo
dónde vivir y dónde cobijarse de las intemperies de la naturaleza. Ramón Vargas Salguero, el teórico de la arquitectura mexicana más importante hasta el momento. Maestro don Ramón Vargas Salguero. Donde estés, me estás viendo y me estás escuchando. Te lo dije alguna vez que yo tenía el privilegio, el honor de poder dialogar con Ramón Vargas Salguero y que le agradecía el atrevimiento que me permitía y que le brotaba una sonrisa cuando yo le decía eso, porque era yo tan igualado para tutearlo al maestro, al doctor Ramón Vargas Salguero. Y él simplemente sonreía. Ramón Vargas Salguero, el mejor teórico de la arquitectura mexicana. Yo soy Daniel Luna Soto, yo nací en Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional. Suscríbete a mi canal, dale like, comparte el video. Claudia, regresa a la campana histórica. José Alfredo Jiménez, Premio Nobel de Literatura.